si te dijera que los hombres más poderosos del planeta ya planean cómo ser inmortales? Recientemente, medios como El País y la BBC reportaron que Vladimir Putin y Xi Jinping fueron sorprendidos hablando de tecnologías para vivir hasta 150 años. Y aunque suene a ciencia ficción, nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaría si lo lograran? Porque te aseguro, lo que está terriblemente mal con la inmortalidad es mucho peor de lo que imaginas. Empecemos por lo obvio. El Club de los Inmortales. Imagina una élite que nunca muere, que acumula poder durante siglos. Cero rotación, cero oportunidades para el resto. Estos inmortales tendrían 500 años de experiencia, 500 años de conexiones, 500 años para consolidar su dominio. ¿Cómo compites contra eso? No puedes. La desigualdad que vemos hoy sería nada comparada con una clase dirigente eterna. Serían dioses entre mortales, y tú simplemente seguirías siendo mortal. Pero digamos que tú también logras ser inmortal. ¿Felicidad eterna? Todo lo contrario. Piensa en esto. Verías morir a todos los que amas, una y otra vez. Tus hijos, tus nietos, tus amigos, todos desaparecen mientras tú permaneces. Eventualmente, formarías nuevos vínculos, pero sabrías que también se irán. Cada relación viene con fecha de caducidad. ¿Cuántas veces puedes soportar ese dolor antes de dejar de sentir? Y no termina ahí. Agotarías cada experiencia, cada canción, cada libro, cada lugar del planeta. Al principio sería emocionante, pero después de 1000 años todo se vuelve repetitivo. La novedad desaparece, el asombro muere. Te quedarías atrapado en un ciclo infinito de lo mismo. La eternidad no es libertad, es una prisión sin paredes, el aburrimiento absoluto, una tortura que nunca termina. Ahora viene el golpe final, el fin del progreso. La muerte no es solo el final de la vida, es el motor de la evolución humana. Las sociedades avanzan porque las viejas ideas mueren con las viejas generaciones. Cada generación cuestiona lo anterior, trae nuevas perspectivas, rompe paradigmas. Sin eso, nos estancamos. Imagina si los pensadores de hace 500 años siguieran vivos y en el poder. ¿Seguiríamos debatiendo si la Tierra es plana? ¿Si la esclavitud es aceptable? ¿Si las mujeres deben votar? La inmortalidad significa que las mismas mentes, con las mismas ideas, dominarían por siempre. Cero renovación, cero innovación. La humanidad se congelaría en el tiempo. La ciencia, el arte, la filosofía, todo depende del cambio generacional. Necesitamos que lo viejo se vaya para que lo nuevo florezca. La muerte no es un error del diseño, es una característica esencial. Entonces, recapitulemos. Una tiranía eterna, una tortura mental y el fin del progreso. Eso es lo que está terriblemente mal con la inmortalidad. Quizás ser mortales no es nuestro error, sino lo que nos hace humanos. Es lo que da urgencia a nuestras decisiones, valora nuestro tiempo y significado a cada momento. Pero ahora dime tú, si pudieras ser inmortal, ¿aceptarías el trato después de saber esto? Responde en los comentarios.